Hola, buenas tardes. Eh, bueno, el tema, digamos, que voy a desarrollar yo, si bien, eh, no, o sea, tenemos que pensar lo que no está, digamos, desarticulado desde lo que viene desarrollando Pablo, porque si bien Pablo desarrolla todo lo que es la parte, o sea, desarrolló toda la parte normativa, un poco lo que yo voy a hablar es justamente cómo desde lo normativo, ¿no?, que no se aplica, y cómo sí se aplican de repente la violencia institucional. Habiendo ya una normativa vigente en la cual nosotros tendríamos digamos, aplicarla y no negársela a las personas que llegan a nuestro encuentro buscando ayuda, buscando tal vez hasta una solución, porque ya tienen 7 hijos y no quieren tener más, y de repente lo que recibe es violencia institucional, ¿no? No sé si tenés ahí las Filminas, porque dentro de lo que, digamos, para hablar de violencia institucional, por supuesto, yo lo primero que hago, ¿no?, es hablar un poquito de qué es la violencia, sobre la violencia, ¿no? O sea, ¿cómo es que, digamos, yo voy a poder entender una situación violenta? Esperen que se me tapa todo. ¿Cómo yo la voy a comprender? ¿No? Por supuesto, hay muchos tipos de violencias ancladas en el racismo, en la homofobia, en el maltrato infantil, en el maltrato familiar, violencia institucional, violencia de género. O sea, podemos hablar de infinidad de violencias. De hecho, yo ahora en la próxima Fermina la desarrollo un poquito, pero ¿cómo entendemos la violencia, no? Cada tipo de violencia hace referencia y se aplica atendiendo a las siguientes preguntas. ¿Quién ejerce la violencia? ¿Contra quién y en qué consiste? ¿Dónde se da y cuál es el origen de la violencia? Esto eh, es muy importante que nosotros, digamos, empecemos a tomar conciencia, ¿no? ¿Qué tan violentos somos nosotros, ¿no?, a recibir? Y en esto yo voy a hablar, me voy a anticipar un poquito, en lo que es la violencia simbólica. Y por ahí no tenemos tan claro en cuanto a la violencia simbólica, lo que significa y cómo de repente está tan naturalizada. Y teniendo un marco normativo, sin embargo, no lo aplicamos. Pero no lo aplicamos o no lo queremos aplicar o sentimos el rechazo al aplicar ese marco normativo, justamente porque naturalizamos o tenemos naturalizadas determinadas prácticas, ¿no? Eh, Pásame la otra. Acá, en esta filmina, lo que ustedes van a tener es un compendio de todos digamos, la clasificación de alguna forma de tipos de violencia psicológica, acoso, hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, violencia carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes. Y yo creo que hasta que me quedé corto con todos los tipos de violencia que hoy por hoy en la sociedad, en nuestra sociedad, ¿no?, estamos expuestos. Todos, la sociedad toda está expuesta a estos tipos de violencia. Entonces, un poco para entender cada uno de estos, digamos, estos tipos de violencia, tiene alguien que lo ejerce, alguien que lo sufre, pero atrás de eso hay toda una creación de esquemas, toda una creación, una incorporación que se le ha hecho a la sociedad en cuanto a determinados estereotipos que debemos cumplir, y si no lo cumplimos, hasta nos hace sentir que merecemos ser eh, adiestrados, merecemos ser castigados, merecemos el castigo porque no cumplimos ese estereotipo, ¿no? Es un poquito como para darle un marco a esto que voy a desarrollar ahora, que es violencia institucional y, por supuesto, violencia simbólica. Pasamos a la otra. Bueno, yo me tomé la libertad porque me parecía que digamos, era bueno,
¿no? Por ahí darle un marco, ¿no? Un marco de por qué nosotros tratamos o hablamos de la violencia y de dónde salen todos estos derechos que de repente ahora no, tenemos, gracias a Dios, ¿no? Las nuevas leyes como por ejemplo la ley Micaela, la ESI, la ley de identidad de género, ¿no? Y todo esto se fundamenta principalmente en los derechos humanos. ¿Tá? Y lo voy a leer porque cuando, digamos, preparaba el material y buscaba, digamos, digamos, fundamentos para hablar justamente acerca de por qué, ¿no? Todas estas leyes que hoy por hoy la Argentina es considerada en el mundo en este sentido de avanzada, ¿no? Como que estamos muy avanzados en darle derechos a esas minorías que de repente por mucho tiempo fueron silenciadas, ¿no? Y puntualmente a las mujeres, ¿no? El preámbulo reza así, fíjense puntualmente, ¿no? Lo que dice. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables a todos los miembros de la familia humana, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no sea compelio al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando que los miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con las organizaciones de las Naciones Unidas, el derecho universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Y de ahí, bueno, surgen todos los 30 artículos que tiene, ¿no? O que se enumeran en los derechos humanos. Esto es un poco para entender que no es un invento de algún legislador o un invento de algún movimiento feminista, ¿no? Todas las leyes que en la Argentina hemos o se han pronunciado y digamos, que hoy por hoy están normatizando y están dando derechos y a la vez voz a esas minorías que nunca la tuvieron o que nunca se les quiso dar. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, por una cuestión de raza, de género, por una cuestión estrictamente de gusto, ¿no? Entonces, y ahí es en donde yo le voy a dar digamos, el nexo con lo que es la violencia simbólica. ¿Pasas la otra? Bien, y este es el artículo primero de justamente los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. La verdad que tenía ganas de poner los 30 artículos, pero no me daba el tiempo, y no me iban a dejar, mis colegas no me iban a dejar, pero es importante entender esto. O sea, todos somos iguales, y todos debemos comportarnos de manera fraternal, los unos con los otros, ¿sí? Y esto lo hago hincapié porque justamente la violencia institucional es en donde no cumplimos esto, siendo que hay una persona que viene justamente a pedirme ayuda, ¿sí? Pasamos a la otra. Bien, esta es una definición que justamente la Comisión de Derechos Humanos de la Nación ha aportado, bueno, a su propia, digamos, definición de violencia institucional. ¿Qué es la violencia institucional? Se refiere o se trata de un fenómeno que abarca desde la detención por averiguación de antecedentes hasta las formas extremas de violencia como el asesinato y la tortura física y psicológica. O sea, es muy abarcativa, ¿no? O sea, es como que dice todo es violencia, ¿no? Todo lo que lleva digamos, pero digamos, es una definición que justamente la Comisión de Derechos Humanos estableció, ¿no? Digamos, en nuestra nación. Pasamos a la otra. Bien. Bueno, la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como violencia institucional los actos u omisiones de las o los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Pensemos en lo que pasa de repente con la ley de interrupción legal del embarazo.
¿no? Pensemos, o sea, vayamos pensándolo en cómo hoy por hoy, en muchas provincias, tenemos muchas resistencias para que se aplique esa norma, ¿sí? Entonces, ¿eso no sería violencia institucional? Yo creo que sí, eso es violencia institucional, ¿sí? O sea, se le está coartando un derecho, ¿no?, a la mujer de repente decidir, ¿no?, si continuar o no con un embarazo, estando ya la norma aprobada, ¿eh? Esto es algo, digamos, que no los veo, no sé si están ahí. Sí, sí, bien. Entonces, Estamos, Juan. no, es que no los veo porque se me fue No hay la problema, no hay problema. Estamos imagen. y te estamos escuchando atentos. Claro. Entonces, es muy importante esto porque justamente acá, si bien la primera definición que yo di es muy general, acá es como que vamos desglosando de alguna forma qué es lo que es violencia institucional, ¿sí? Pasamos a la otra. Entonces, y esto es muy importante que lo entiendan, digamos, que se vaya asimilando, porque al entender cómo es que se estructura la violencia institucional, puedo de alguna forma entender cuando muchas veces yo soy violento, ¿no? En mi práctica diaria, cuando atiendo a un paciente o cuando recibo a un paciente, ¿no? Al hablar de violencia institucional nos referimos a situaciones concretas que involucran necesariamente tres componentes. Primero, prácticas específicas. Hay asesinato, aislamiento, tortura. O sea, y ahora les voy a comentar les voy a contar un caso que a mí me pasó, ¿no? El segundo elemento que va a estar presente cuando hay violencia institucional es que eh, son parte, y es parte importante, ¿no?, los funcionarios públicos, o sea, es el que va a llevar adelante esta práctica. ¿Sí? O sea, el funcionario público es el que de repente va, digamos, tal vez no va a asesinar, porque de repente si hablamos de salud, pero la idea es no asesinar a nadie, pero cuando yo restringo el acceso, o cuando yo de repente demoro la atención, o cuando yo de repente prejuzgo, ¿no? O sea, yo ya estoy, digamos, estoy aplicando violencia institucional. O sea, por ejemplo, una cosa que una vez me contó una alumna, ¿no?, que trabajó en una maternidad, es que había una enfermera que cuando llegaban las adolescentes, ¿no?, el comentario que hacía era, bueno, esta se embarazó para cobrar el plan, ¿no? Eso ya es violencia institucional. Y muchas veces lo que decía era, bueno, sentate ahí y esperá. No, entonces, eso ya es violencia institucional. Aparte que también se puede decir que es violencia obstétrica, pero el hecho, ¿no?, en sí, la actitud, ¿no?, y ahora lo vamos a ver cuando hablamos de violencia simbólica, ya está, digamos, en una situación de violencia institucional. Y por supuesto, bueno, el punto 3, contexto de restricción de autonomía y libertad. O sea, si yo de repente a una mujer le demoro, o sea, obstaculizo el acceso a, por ejemplo, una interrupción legal del embarazo, estoy violando su autonomía y su libertad, ¿sí? Entonces, estos tres elementos siempre están presentes en una situación de violencia institucional. O sea, son prácticas específicas. Los funcionarios públicos, ¿no? Los funcionarios públicos, yo hago referencia a cualquier funcionario, ¿no?, que de repente atienda al público en general o atienda, ¿no?, bueno, en nuestro caso que nos ocupa, ¿no?, como agentes de salud, ¿no?, a nuestros pacientes, ¿no? Y por supuesto son contextos de restricción de autonomía y de libertad. ¿Mm? Pasamos a la siguiente. Bueno, la violencia institucional es el uso arbitrario y legítimo de fuerza que es ejercido por agentes o funcionarios del Estado y comprende diversas prácticas violentas, físicas, sexual, psíquicas, simbólicas. Esto es un poquito como resumiendo lo que ya venía planteando, pero yo me voy a hacer hincapié, y es algo muy importante, en la violencia simbólica. Porque la violencia simbólica es una violencia que de repente la ejercemos, pero muchas veces no nos damos cuenta, porque lo tenemos naturalizado, porque lo tenemos asimilado, porque siempre fue así, ¿no? Y eso de repente no nos damos cuenta, y si no empezamos a analizar cómo nos comportamos nosotros, no podemos después decir cómo se comportó el otro, porque por ahí somos muy hábiles para ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos el pajar que tenemos nosotros encima.
Entonces, de repente, la violencia simbólica tiene mucho que ver con esto que hablamos de violencia institucional. Pasamos a la otra. Bien, violencia simbólica, ¿no? Se trata de una violencia normalizada en la sociedad por usos y costumbres, y se expresa de distintas maneras. Entre ellas, el control económico, el control de la sociabilidad, la movilidad, menosprecio moral, menosprecio estético, menosprecio sexual, descalificación intelectual, descalificación profesional, y podemos seguir, ¿sí? A ver, pasame a la siguiente, a ver si me da pie, a lo que... La violencia simbólica se caracteriza por ser una violencia invisible, soterrada, subyacente, implícita y subterránea, la cual esconde la matriz basal de las relaciones de fuerza, que están bajo la relación en la cual se configura, haciendo alusión a, bueno, Michel Foucault, el poder está en todas partes. O sea, ¿cómo podemos llegar a entender cuándo yo estoy haciendo una violencia simbólica? En un simple comentario, o de repente cuando yo hablo sobre el cuerpo de la mujer, que la mujer tiene que ser 90-60-90, porque si no tengo que moldear ese cuerpo para que sea 90-60-90, ¿no? O sea, tengo que moldear el cuerpo de la mujer porque si no, no cumple con los estándares. Eso es violencia simbólica. Y también otro ejemplo que de repente podemos tomar es, bueno, lo que hoy por hoy está pasando en Afganistán, que ahora las mujeres todas tienen que usar burka, perdón, ¿tá? Sí, sí, eso es violencia simbólica, ¿no? Otra forma de violencia simbólica de repente es, que de hecho estuvo muy criticado, no sé si alguno vio los Avengers, cuando uno de los malos tenía del cuello a una mujer, no me acuerdo el nombre de la, ¿no? O sea, eso es violencia simbólica, porque está mostrando que la mujer tiene que ser dominada, que la mujer es la débil y el hombre es el fuerte, es el que domina, ¿no? Estoy dando ejemplos como para que entiendan lo que es la violencia simbólica, ¿no? Eh, también aquellas frases, aquellos comentarios, ¿no? Por ejemplo, yo eh, voy a hacer un comentario por ahí un poco agresivo, pero ¿vieron cuando decimos la concha? ¿Ah? Decimos así, o sea, denotando que nos equivocamos o que hicimos algo mal o que algo está mal. Eso es violencia simbólica, porque estamos haciendo alusión al aparato genital femenino como algo que es un desastre, que me equivoqué. ¿Entienden? ¿Entienden lo que, o sea, es muy importante porque a veces son prácticas que están naturalizadas y no nos damos cuenta. ¿Está? O sea, hacemos alusión al aparato genital de la mujer diciendo que es un desastre. Yo me mandé esto y es un desastre. Y lo seguimos haciendo. ¿Está? O de repente cuando le decimos, estás vestido como un gitano, ¿no? O sea, eso es violencia simbólica porque estamos tomando algo que por ahí para el gitano vestirse así es de lo más natural y normal del mundo, y nosotros lo estamos denostando, ¿sí? También de repente, esto también es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, y tiene que ver con la historia, cómo se cuenta la historia, ¿no? De repente, ¿por qué Jesús siempre es de ojos celestes? ¿No? Y si nos ponemos a ver en el contexto en el que estaba Jesús, no sé si había tanto de ojos celestes, ¿tá? Tantas personas. O por qué de repente los faraones siempre eran blancos, ¿no? ¿Por qué siempre a los faraones egipcios los pintan de blanco? O sea, estoy hablando no de los estudios, sino de cómo se los representa muchas veces en la sociedad. Y no es así, es solamente un estereotipo que nos están metiendo en la cabeza y nosotros después los reproducimos hasta el punto en que ya es natural. Ya después si yo veo de repente a Jesús morocho y con pelo corto, no sería Jesús, ¿tá? Porque nos metieron todo eso. Estoy hablando en cuanto a todo lo que es el simbolismo que nos van, digamos,
introduciendo, mientras nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando, hasta el punto que lo creemos natural y lo creemos verdad. Entonces, en este punto yo quería hacer hincapié de repente, cuántas veces caratulamos a los adolescentes como que no pueden decidir, como que no tienen derecho, o no saben, o no están preparados, ¿sí? O los desnostamos diciendo, no, vos sos chico, ¿qué vas a saber? O a veces nosotros mismos, con nuestros colegas, ay, mirá, es de Bolivia, ¿tá? Y todos esos comentarios terminan siendo, ¿no? Eh, digamos, una denostación, una violencia simbólica, ¿sí? Bien, pasamos a la otra. Violencia institucional o educativa. Bien. En esto digamos, tenemos que pensarlo bien. Esta violencia se refiere a un tipo de exposición que hace uso de recursos no físicos, sino más bien morales y espirituales, ¿no? Según Bourdieu y Passerón, la acción pedagógica disciplinaria es un mecanismo de dominación y violencia simbólica. Pensemos, y esto es muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos resistencia de la aplicación de la ESI, ¿no? En las instituciones educativas, ¿no? ¿Cuántas veces? O sea, de hecho, la ESI se sancionó en el año 2006 y estuvo más de una década, mucho más de una década, en la cual no se aplicó. Y de hecho, hoy por hoy, recién se ven los movimientos y se ven de repente la preocupación en los ámbitos educativos de empezar a aplicar la ESI de manera estructurada y transversal, ¿sí? Y por supuesto, la acción pedagógica disciplinaria, o sea, si vos hablas de esto, te vas afuera del aula. O si vos preguntás esto, salís del aula, ¿no? Siempre haciendo referencia, por supuesto, a estas cuestiones de ESI, que muchas veces surgen en las aulas, y el docente muchas veces no está preparado, y esto también es real, ¿no? Para plantear o de repente, digamos, solucionar o dar una respuesta acorde, ¿no? A lo que muchos alumnos a veces plantean, ¿no? Y los profesores no están preparados, ¿sí? Por eso es importante que nosotros como docentes empecemos a, digamos, a prepararnos en lo que es cuestiones de ESI, cuestiones de violencia y demás, ¿sí? Pasamos a la otra, creo que quedan poquitas. Bien, entonces como para ir, digamos, redondeando, se trata de unas prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y sectores de la salud en contexto de restricción de autonomía y de libertad, detención, encierro, custodia, guardia, internación, etc. O sea, esto es un poquito para darle, digamos, una definición general a lo que es la violencia institucional. Tengamos en cuenta que lo primero que digamos, la violencia institucional surge justamente del aparato represivo del Estado. Los aparatos represivos del Estado, en las noches de los lápices, justamente lo que hicieron es violencia institucional. Raptaron, violaron, mataron y desaparecieron a jóvenes que en realidad reclamaban el boleto estudiantil. Entonces, nosotros no estamos en ese contexto en el día de hoy, pero de repente ejercemos violencia institucional desde otro lugar, desde todas esas esquemas, todas esas, digamos, prácticas que realizamos y que naturalizamos y que no nos damos cuenta. Es un poco como hay que empezar a pensar cómo nos manejamos, cómo respondemos, cómo hacemos juicios, ¿no? De aquel que llega a nosotros a pedir ayuda, a pedir atención. ¿Sí? A ver, no sé si hay otra, me parece que... bueno, la violencia institucional es un fenómeno abstracto, muy por el contrario implica una forma de materializar la amenaza, la concreción, en la violación de los derechos humanos que se manifiestan en diversas ocasiones de diversas formas. Esto que venía hablando, ¿no? O sea, muchas veces nosotros, ¿no?, estamos siendo violentos, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque lo tenemos naturalizado. ¿Sí? Pasamos a la otra.
Bien. Y no podemos olvidarnos de quiénes son generalmente los que estamos o los que sufren este tipo de violencia, ¿no? O sea, la violencia institucional vulnera los derechos de todos, pero particularmente de los grupos más excluidos y o minoritarios. Los pobres, las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, las comunidades LGBT, ¿no? Personas con capacidades diferentes, con discapacidad, ¿no? Y las comunidades originarias. ¿Sí? Estas son generalmente los grupos más vulnerables en los cuales generalmente, ¿no? Digamos, se aplica violencia institucional. Yo nunca me voy a olvidar un caso, yo creo que todos lo deben conocer, ¿no? De Jerónima, ¿no? Jerónima era una indígena que tenía su forma de vida en el sur, ¿no? Y la llevan justamente porque era pobre, ¿no? Ignorante, ¿no? Se la lleva y se la interna con sus 3 hijos, ¿no? A consecuencia de eso, la tienen internada, supuestamente para hacerle el bien, y termina muriendo Jerónima y 2 de sus hijos. La sobrevivió uno solo. Y de hecho se murió de tuberculosis que se contagió en la institución. Es muy importante que cuando tomemos las decisiones respetemos los derechos, ¿no? de las personas. La autonomía, la libertad, son derechos que no podemos violar, ¿no? Ni siquiera con nuestro pensamiento. Debemos ser respetuosos de esos derechos, porque son también nuestros derechos. ¿Sí? No sé si hay otro más. Ok, terminado. Bueno, la verdadera independencia y la libertad solo pueden existir en hacer lo correcto. Muchas gracias.